Ben Rin se quemó el labio con sopa aguada y siguió tragando como si alguien pudiera quitársela. Clarabel lo vio, y en ese instante supo que aquellos 4 hermanos no tenían solo hambre, tenían miedo. Una hora después, su padre los esperaba borracho junto a la iglesia, y eso lo cambió todo. Clarabel tenía 21 años y llevaba apenas 8 meses dando clase en la pequeña escuela de madera junto a la iglesia de San Bartolomé, en un pueblo de frontera del territorio de Kansas, donde el polvo entraba por las ventanas aunque estuvieran cerradas y donde casi todo el mundo creía saber la vida de los demás. Era joven para maestra, demasiado joven según algunas mujeres del pueblo que la miraban con esa mezcla de lástima y recelo reservada para una muchacha soltera que vivía sola, leía demasiado y no parecía tener prisa por encontrar marido. Pero Clara había aprendido a soportar las miradas. Lo que todavía no había aprendido era a soportar el hambre en los ojos de un niño. Aquella semana de octubre el viento había cambiado. Ya no traía solo tierra seca, sino un filo frío que anunciaba un invierno temprano. Los alumnos llegaban con las manos agrietadas, las botas gastadas y los hombros encogidos. Clara lo veía todo. Veía los codos remendados, los dobladillos descosidos, los estómagos que gruñían durante la lectura en voz alta. Y entre todos ellos estaban los hermanos Rin. Elías tenía 12 años y una forma de mirar el mundo que no pertenecía a un niño. Era el mayor. Se sentaba siempre al fondo, cerca de la puerta, como si necesitara vigilar una salida. Ruth, de 10, escribía con una letra pequeña y apretada, perfecta, y nunca levantaba la mano aunque supiera la respuesta. Ben, de 7, se dormía a veces sobre la pizarrita, con la frente casi pegada a la madera. Y la pequeña Mai, de 5, ni siquiera pertenecía a la escuela todavía, pero Clara la había dejado quedarse algunas mañanas sentada junto a la estufa con una muñeca sin un ojo, porque la niña lloraba si la separaban de sus hermanos. Los 4 olían a humo rancio y a noche sin descanso. No era solo pobreza. En el oeste, la pobreza era tan común como el barro en primavera. Clara conocía la diferencia entre niños pobres y niños asustados. Los Rin eran lo segundo. Lo supo de verdad un miércoles, poco antes del mediodía, cuando estaba repartiendo una sopa aguada de alubias que algunas madres del pueblo turnaban para enviar a la escuela. Ben se abalanzó sobre la taza con ambas manos y empezó a beber tan deprisa que se quemó el labio. No se quejó, solo siguió tragando. Mai, sentada en el banco más cercano, miraba la cuchara de su hermano con una atención casi dolorosa. Despacio, dijo Clara, arrodillándose junto a ellos. Hay suficiente, pero no la había, no para 4 niños que comían como si no hubieran probado nada caliente desde hacía días. Ruth intentó empujar su porción hacia Mai cuando creyó que Clara no la veía. Elías, sin levantar la vista, hizo un gesto casi imperceptible para impedirlo. Primero la pequeña, luego Ben, después Ruth, él al final. Había un orden entre ellos, un orden aprendido en la necesidad. Clara fingió no darse cuenta y fue por la olla. Rellenó las 4 tazas, después llenó una quinta y se la dejó a Elías sin decir nada. Él levantó los ojos por primera vez. No había gratitud en esa mirada, tampoco desconfianza. Había algo más duro, vergüenza. Una vergüenza vieja en un rostro demasiado joven. Aquella tarde, cuando sonó la campana y los demás niños salieron corriendo hacia el camino principal, los hermanos Rin no se movieron. Se quedaron recogiendo con una lentitud extraña, como si esperaran a que la escuela se vaciara por completo. Clara borró la pizarra, ordenó los cuadernos y esperó. Afuera, el cielo empezaba a tomar ese color gris amarillento que precedía al frío. «Podéis marcharos ya», dijo con suavidad. Ruth miró a Elías, Ben abrazó a Mai. Nadie se levantó. Entonces Clara oyó algo, no dentro del aula, sino afuera. Un relincho, luego una voz de hombre, ronca, impaciente. Los 4 niños se tensaron al mismo tiempo. Mai dejó caer la muñeca. Clara se volvió hacia la ventana. Vio un caballo oscuro atado junto a la valla y a un hombre apoyado en el poste del porche de la iglesia, con sombrero negro y una botella en la mano. No podía verle bien la cara desde allí,
pero no necesitó verla. La reacción de los niños se lo dijo todo. Ben empezó a temblar. ¿Es vuestro padre?, preguntó Clara en voz baja. Nadie respondió. Elías se puso de pie tan deprisa que la banca chirrió sobre el suelo. Tenía la mandíbula apretada, los puños cerrados y los ojos clavados en la puerta. Durante un segundo pareció un hombre pequeño a punto de ir a una guerra que sabía perdida. «No podemos salir ahora», dijo al fin. Clara sintió un frío distinto al del otoño. «¿Por qué?». Ruth tragó saliva. Ben escondió la cara en el abrigo raído de su hermana, y la pequeña Mai, con esa crueldad inocente de los niños que aún no saben callar del todo, susurró: «Porque si vuelve borracho nos hace arrodillarnos en maíz». El silencio cayó sobre el aula como una piedra. Clara había oído historias. Todos en el pueblo las oían. Pero las historias siempre llegaban envueltas en murmullo, en prudencia, en esa cobardía respetable que convierte el sufrimiento ajeno en comentario de esquina. Un hombre severo, una casa difícil, niños salvajes que necesitaban disciplina, una viudez mal llevada, nunca nada lo bastante claro para obligar a actuar a nadie. Ahora lo tenía delante, no como rumor, como 4 criaturas inmóviles que no se atrevían a volver a casa. Se acercó despacio. «¿Quién os hace eso?». Elías la miró con una dureza que no era insolencia, sino defensa. «Si se lo digo, nos separarán». Aquello la golpeó más que cualquier confesión. En esa frontera dura, separar hermanos era una amenaza real. Bastaba con que un juez o un pastor decidieran que una casa no era adecuada y los niños podían acabar repartidos entre ranchos, familias lejanas o instituciones que olían a jabón frío y castigo. Elías lo sabía. Por eso callaba, por eso soportaba. Clara miró otra vez hacia la ventana. El hombre seguía fuera, ahora fumaba. No parecía tener prisa, como si supiera que, tarde o temprano, los niños tendrían que salir. No era una solución, pero era algo. «Venid conmigo», dijo. Los llevó por la puerta trasera de la escuela, cruzando el pequeño patio que separaba el aula de la iglesia. San Bartolomé era una construcción sencilla de tablones blancos, con un campanario estrecho y alto al que se subía por una escalera empinada y polvorienta. Clara tenía la llave porque ayudaba al pastor los domingos con los himnos y la limpieza de los bancos. Nunca había pensado usar aquel lugar para esconder niños. Hasta esa tarde. Abrió la puerta lateral y los hizo entrar uno por uno. La iglesia olía a cera vieja, madera húmeda y tela guardada. La luz de las vidrieras pobres teñía el suelo de manchas apagadas. «Sin ruido», susurró. Subieron la escalera que llevaba al campanario. Mai tropezó 2 veces. Ben iba pegado a la espalda de Elías. Ruth cerraba la marcha mirando abajo cada pocos peldaños, como si temiera ver aparecer a alguien en cualquier momento. Arriba, el espacio era más estrecho de lo que Clara recordaba. Había cuerdas gruesas, polvo, un pequeño ventanuco orientado hacia la calle principal y un rincón donde se apilaban mantas viejas usadas en Navidad para decorar el pesebre. No era cómodo, no era seguro del todo, pero quedaba fuera de la vista. «Quedaos aquí un rato», dijo Clara, arrodillándose para estar a la altura de ellos. «Nadie sube nunca. Yo volveré». Mai se aferró a su manga. «No nos entregue». Clara notó el tirón en el pecho. «No lo haré», lo dijo antes de pensar en las consecuencias. Lo supo de inmediato. Ya había cruzado una línea invisible. Ya no era solo la maestra que veía demasiado. Ahora estaba dentro de la historia. Bajó sola y cerró la puerta con cuidado. Al llegar al vestíbulo de la iglesia se quedó inmóvil, escuchando el sonido de su propia respiración. Afuera, el viento golpeaba las tablas. El hombre seguía allí. Podía verlo desde el cristal lateral, una silueta torcida y paciente. Clara pensó en ir por el pastor, pero el pastor Whitcomb había viajado esa mañana a Topeka y no volvería hasta el viernes. Pensó en el alcalde y descartó la idea al instante. El alcalde jugaba cartas con ese hombre algunos sábados. Pensó en varias mujeres del pueblo, pero ninguna tenía autoridad ni discreción.
Y entonces pensó en una posibilidad que hasta ese momento no había querido contemplar. El sheriff Tom Mercer no era viejo, pero tenía ese cansancio tranquilo de los hombres que han enterrado demasiadas ilusiones y aún así siguen haciendo su trabajo. Llegó al pueblo hacía año y medio, viudo, sin hijos visibles, con una reputación modesta de hombre recto. No bebía en el salón, no aceptaba favores del alcalde y no sonreía mucho. Algunas personas decían que eso lo hacía orgulloso. Clara sospechaba que solo lo hacía fiable. Aún así, pedir ayuda significaba contarlo. Y contarlo podía desatar exactamente lo que Elías temía. Miró hacia arriba, hacia el campanario invisible sobre su cabeza. No estaban solos. Ya no. Y eso, por ahora, era suficiente. Clara cruzó la nave de la iglesia con el corazón golpeándole las costillas y salió por la puerta lateral sin mirar hacia el campanario. Si levantaba la vista, si demostraba aunque fuera un segundo que ocultaba algo, el hombre del porche lo notaría. Y había algo en aquella espera inmóvil, en aquella manera de sostener la botella como si el tiempo le perteneciera, que le decía que era un hombre acostumbrado a notar las grietas. Bajó los 3 escalones de madera con paso firme, sujetándose las faldas para no tropezar. El viento le empujó un mechón de pelo contra la mejilla. El hombre la vio enseguida. Era más joven de lo que había imaginado. No pasaba de los 35, pero el alcohol le había comido la piel alrededor de los ojos y le había ensanchado la nariz con venillas rotas. Tenía la barba de 2 días, la camisa abierta en el cuello y un modo de sonreír que no era una sonrisa, sino una amenaza perezosa. Maestra, dijo, inclinando apenas la cabeza. Ya era hora. Clara se obligó a no mirar hacia la escuela vacía. La jornada ha terminado. Él dio un trago largo a la botella. Lo sé, por eso estoy aquí. Vengo por mis críos, no mis hijos. No por Ruth, Ben, May o Elías. Mis críos, como si fueran costales, herramientas, animales, se han marchado hace rato, mintió Clara. Los ojos del hombre se clavaron en los suyos. Eran ojos pequeños, húmedos, sin brillo. No me mienta, señorita Bell. La frase le heló la espalda, porque no la dijo con ira, sino con una calma que resultaba peor. Clara había visto a hombres gritar, amenazar, romper cosas, pero había algo particularmente peligroso en los que hablaban bajo. No le miento. Él escupió a un lado. Entonces será que se me han vuelto invisibles. Quizá regresaron por el camino viejo. Elías no toma el camino viejo cuando yo lo espero aquí. Eso significaba que conocía sus rutinas, que las controlaba, que aquella vigilancia no era nueva. Clara sostuvo la mirada. Entonces tal vez no querían volver con usted todavía. La frase salió antes de que pudiera detenerla. El hombre ladeó la cabeza despacio, como un animal escuchando un ruido extraño. Eso ha sonado insolente. Ha sonado cierto. Por primera vez él dejó de sonreír. Bajó la botella. Dio un paso hacia ella y Clara se quedó quieta, aunque todo su cuerpo le pedía retroceder. Escúcheme bien, maestra. Mi mujer murió hace 3 años. Desde entonces yo mantengo esa casa, ese techo y a esos 4 mocosos. Si a veces tengo que apretar un poco, eso no es asunto suyo. Usted enséñeles las letras. Yo me encargo de lo demás. Clara notó el sabor metálico del miedo en la boca, pero no apartó la vista. Cuando apretar un poco significa que una niña de 5 años tiembla al oír su caballo, sí es asunto mío. Él se quedó inmóvil. Luego soltó una risa corta, seca, sin alegría. Así que hablan. No era sorpresa lo que había en su voz, era molestia, como si hubiera esperado ese momento tarde o temprano. Los niños siempre terminan hablando, dijo Clara. Y las mujeres siempre creen que por oírlos ya entienden algo. Se acercó otro paso. El olor a whisky agrio llegó hasta ella. Escuche usted ahora. Elías roba. Ben miente. Ruth se le sube el orgullo a la cabeza y la pequeña llora por todo. Si no los enderezo yo, nadie lo hará. ¿Cree que el pueblo se hará cargo? ¿Cree que el predicador les dará de comer en invierno? ¿Cree que usted podrá? No. Clara no podía. Y él lo sabía. Por eso hablaba así.
porque en el fondo de toda crueldad sostenida había una apuesta, que nadie tendría fuerza suficiente para intervenir de verdad. Lo que creo, dijo Clara, con la voz más serena de lo que se sentía, es que no voy a entregárselos esta tarde. Aquello lo cambió todo. La expresión del hombre se vació por un segundo, después se endureció como yeso recién cuajado. ¿Cómo dice? Ha oído bien. No tiene autoridad. Tal vez no, pero usted tampoco los tocará hoy. La mano libre del hombre se cerró lentamente. Clara vio cómo se tensaban sus nudillos. Dígame dónde están. No. Él subió el primer escalón del porche de la iglesia. Clara no se movió. Apártese. No, voy a entrar. Entonces entraré con usted y mañana mismo hablaré ante quien haga falta. Él la miró con un desprecio cansado. ¿Ante quién? El alcalde, el pastor, el sheriff. ¿Cree que alguno va a levantar un dedo por 4 críos flacos y una maestra con demasiado corazón? Clara no respondió enseguida, porque esa era la herida exacta del pueblo, no la pobreza, no la sequía, la costumbre. La costumbre de mirar el dolor ajeno y dejarlo pasar hasta que se volviera paisaje. Lo veremos, dijo al fin. El hombre la sostuvo con la mirada unos segundos más, luego bajó despacio el pie del escalón, se llevó la botella a la boca y bebió. Muy bien, señorita Bell, juegue a esto si quiere, pero en algún momento esos niños tendrán que volver a casa, y cuando vuelvan será peor. Dio media vuelta, desató su caballo con movimientos torpes, montó y se alejó calle abajo sin prisa, como si no se retirara, sino que simplemente aplazara algo que ya daba por seguro. Clara esperó hasta que dejó de verlo. Solo entonces respiró. Le temblaban las manos. Se las apretó contra la falda y volvió a entrar en la iglesia. Cerró con llave. Subió la escalera del campanario casi corriendo. Elías estaba de pie cuando abrió. Ruth tenía a May dormida sobre el regazo, y Ben miraba fijamente la puerta como si hubiera pasado todo ese tiempo sin parpadear. Se ha ido, dijo Clara. Nadie habló. Por ahora. Eso sí produjo una reacción. Elías bajó la vista. Ruth abrazó más fuerte a May. Ben soltó el aire de golpe, como si lo hubiera retenido durante una hora entera. Clara se sentó en el suelo polvoriento frente a ellos. No quería parecer más alta de lo necesario. Necesito que me digáis la verdad, dijo, toda la verdad. No puedo ayudaros si no sé qué pasa en esa casa. Elías fue el primero en responder, pero no con palabras. Se levantó la manga hasta el codo. Había marcas amarillas y moradas alrededor del brazo. Ruth apartó la mirada. Ben empezó a llorar sin ruido. No siempre es así, dijo Elías con una voz hueca, adulta de puro agotamiento. A veces está bien unos días. Si encuentra trabajo o gana en las cartas, duerme y no molesta. Pero cuando bebe busca cualquier cosa. ¿Desde cuándo? Desde que enterraron a mamá. Clara tragó saliva. Os pega a todos. Elías asintió una sola vez. A mí más. Porque te interpones, dijo Ruth en voz baja. Él no la contradijo. Clara miró a la niña. ¿Y tú? Ruth se quedó muy quieta. Luego se levantó un poco el cuello del vestido. Había una línea rojiza, vieja, casi desvanecida, cerca de la clavícula. Me agarró con la correa del cubo, dijo, y lo dijo con una frialdad tan entrenada que a Clara se le partió algo por dentro. ¿Ven? El niño negó con la cabeza primero. Luego miró a Elías. Después, como si pidiera permiso, levantó la pernera del pantalón. En la espinilla había pequeñas cicatrices redondas. Maíz, susurró. Cuando nos arrodilla, May dormía, pero incluso dormida tenía el ceño fruncido. ¿Y la pequeña? Preguntó Clara. Ruth acarició el pelo de su hermana. A ella casi no la toca si no llora, pero llora mucho. Nadie dijo nada durante unos segundos. Afuera, el viento hizo gemir la madera del campanario. ¿Hay algún familiar? Preguntó Clara. ¿Una tía? ¿Un abuelo? ¿Alguien que pudiera recibiros? No, dijo Elías. La hermana de mamá murió en el cólera, y la familia de él está en Missouri o en el infierno.
Nunca supe cuál de los dos. Por primera vez, Clara vio algo más que resistencia en él. Vio humor seco. El tipo de humor que aparece cuando un niño lleva demasiado tiempo viviendo como hombre. Si se entera el pueblo, continuó Elías, nos repartirán. A mí me mandarán a trabajar a un rancho, a Ruth con alguna familia para coser o fregar. Ben irá donde le den cama y Mai, no sé. No sé qué hacen con las pequeñas. Clara cerró los ojos un instante. Eso era exactamente lo que ella temía. La ley podía llamarlo protección, pero para aquellos cuatro sería otra forma de pérdida. No voy a prometeros algo que no sé si podré cumplir, dijo al fin, pero sí os prometo que no haré nada esta noche sin pensar primero en manteneros juntos. Elías levantó la vista. ¿Por qué? La pregunta no era insolente, era brutalmente sincera. ¿Por qué iba una maestra joven, mal pagada y sola a meterse en algo capaz de volverle el pueblo en contra? Clara pensó en la respuesta. Pensó en Ben tragando sopa hasta quemarse, en la mano diminuta de Mai aferrada a su manga, en Ruth escondiendo el hambre y en Elías cargando con una casa entera sobre la espalda, porque alguien tenía que hacerlo. No parecía una gran frase. No resolvía nada, pero en el campanario sonó casi como una verdad suficiente. Mai se despertó entonces, desorientada, y empezó a quejarse con ese llanto fino de los niños que despiertan sin saber dónde están. Ruth la abrazó enseguida. «Shh, ya pasó». «Tengo hambre», murmuró la pequeña. Clara se puso en pie. «Esperad aquí». Bajó a la cocina pequeña de la rectoría, donde el pastor guardaba pan duro, café y algunas conservas. Encontró un tarro de melaza, 2 mendrugos, un trozo de queso envuelto en tela y media olla de sopa del mediodía. No era mucho, pero era algo. Subió con todo en una bandeja improvisada y repartió la comida en silencio. Esta vez nadie fingió no tener hambre. Comieron con una concentración casi solemne. Mai se quedó dormida de nuevo con un pedazo de pan en la mano. Cuando terminaron, la luz del ventanuco se había vuelto azulada. La noche caía deprisa, y entonces Clara oyó pasos abajo. No eran tambaleantes, no eran los del padre, eran firmes, medidos. Alguien llamó 2 veces a la puerta principal de la iglesia. Clara se quedó inmóvil. Volvieron a llamar. «Señorita Bell», dijo una voz de hombre. Ella conocía esa voz. Bowles, Sheriff Tom Mercer. Ben se encogió. Ruth abrazó a Mai. Elías se puso de pie de golpe. «No», dijo. «No lo llame». Clara lo miró. «No lo he llamado». Y eso era lo más inquietante de todo. Bajó despacio, con el pulso acelerado, y cruzó la nave en penumbra hasta la puerta principal. Antes de abrir, respiró hondo. Cuando descorrió el cerrojo, Tom Mercer estaba solo bajo la luz débil del anochecer. Llevaba sombrero gris, abrigo de lana y la estrella opaca prendida al chaleco. No parecía enfadado ni alarmado, solo atento. Sus ojos fueron del rostro de Clara a la llave en su mano. «Perdone que venga a estas horas», dijo. «Acabo de cruzarme con Jonah Ruin en el salón. Va diciendo que usted le ha escondido a los hijos». Clara no respondió enseguida. Tom la observó un segundo más. Y por su cara añadió: «Voy a suponer que no está completamente borracho ni completamente equivocado». El silencio quedó suspendido entre los dos. Entonces Clara entendió que la historia acababa de cambiar de forma. Clara sostuvo la puerta entreabierta un instante más, como si aquel pequeño gesto pudiera retrasar lo inevitable. El sheriff Mercer no hizo ademán de empujarla ni de mirar por encima de su hombro. Esperó. Eso, más que cualquier otra cosa, la decidió. Abrió del todo. «Entre». Tom Mercer se quitó el sombrero al cruzar el umbral. Traía polvo en las botas y cansancio en la cara, pero nada en él parecía precipitado. Era un hombre alto, ancho de espalda, con el pelo castaño ya tocado de gris en las sienes y unos ojos serenos que habían visto demasiado como para malgastar energía en teatro. Cerró la puerta tras de sí y dejó que Clara volviera a echar el cerrojo. «¿Están aquí?», preguntó. No dijo los críos, no dijo el problema. Dijo están como si ya fueran personas antes que asunto. Clara asintió. En el campanario, él levantó la vista hacia el techo oscuro de la iglesia.
Luego volvió a mirarla. ¿Están heridos? No esta noche. La mandíbula del sheriff se tensó apenas. Eso no es una respuesta que me guste oír. A mí tampoco. Hubo un silencio breve. El viento golpeó los vitrales. En algún rincón de la nave, la madera crujió. Antes de que suba, dijo Tom, necesito saber una cosa. ¿Estoy entrando en una situación de disciplina dura y rumor de pueblo o en una casa de verdadero abuso? Clara sintió cansancio en los huesos. Si tengo que elegir una palabra, sheriff, elijo miedo. Los 4 tienen miedo de volver con él. Y no es el miedo normal de un niño a un padre severo. Es el miedo de quien ya sabe exactamente cuánto puede doler. Tom bajó la mirada un instante. Cuando volvió a alzarla, algo en su expresión se había endurecido. Está bien, subamos. La escalera del campanario era estrecha. Tom subió primero esta vez, no por desconfianza, sino como quien entra en terreno incierto con la intención de recibir el golpe antes que otros. Clara iba detrás, viendo cómo él inclinaba la cabeza para no rozar las vigas. Cuando abrió la puerta de arriba, los 4 niños se encogieron como un solo cuerpo. Elías se puso delante de los otros de inmediato. Tom no avanzó. Se quedó en el umbral, visible, con las manos a la vista y el sombrero colgando de 2 dedos. «Soy Tom Mercer», dijo con voz baja. «Algunos ya me conocen. No he venido a sacar a nadie a rastras ni a separaros esta noche. He venido porque vuestro padre va diciendo por el pueblo que os han escondido aquí, y quiero saber qué demonios está pasando de verdad». La palabra demonios hizo que Ben pestañeara. No era la voz de un predicador, no era la voz de un juez, era otra cosa, algo más cercano a la tierra. Elías no se movió. «Si le contamos, nos repartirá». «No esta noche», dijo Tom. «Eso no sirve». El sheriff asintió una sola vez, como si aceptara que el chico tenía derecho a desconfiar. «No, no sirve. Entonces probemos con otra cosa. Si no me contáis nada, tendré que decidir a ciegas. Y cuando un hombre decide a ciegas, casi siempre alguien pequeño paga el precio. No me gusta trabajar así». Ruth miró a Clara. Clara se arrodilló junto a May, que volvía a medio dormirse en las mantas. «Les he dicho que no haré nada sin pensar en mantenerlos juntos». Tom la oyó. No la contradijo. Solo miró a Elías. «¿Ese es el trato que quieres? ¿Permanecer con tus hermanos?» El chico tragó saliva. «Sí. Entonces ayúdame a encontrar una forma legal de hacerlo». Aquello cambió algo mínimo en el aire. No confianza, todavía no, pero sí atención. Tom se agachó finalmente, apoyando un antebrazo en la rodilla. Desde esa altura dejaba de parecer una autoridad y empezaba a parecer un hombre cansado hablando con otros cansados. «Voy a hacer preguntas, no para atraparos, para saber cuánto margen tenemos. ¿Entendido?» Elías tardó en asentir, pero lo hizo. Tom empezó por lo concreto. Siempre por lo concreto. ¿Cuántas veces bebía Jonah Wren? Si trabajaba, si dejaba comida en casa, si tenía armas, si golpeaba con la mano, con el cinturón o con lo que encontrara, si había vecinos que oyeran, si alguna vez había tocado a Ruth de forma que no fuera solo violencia, si los obligaba a faltar a la escuela, si dormía en casa todas las noches o desaparecía. Las respuestas fueron saliendo a trompicones, repartidas entre los 4. Jonah trabajaba cuando quería, a veces descargando mercancías, a veces arreglando cercas, a veces en la caballeriza del salón, lo suficiente para beber. No lo suficiente para sostener una casa. Había semanas en que llegaba con carne y harina y parecía casi otro hombre. Luego se esfumaba 2 días, perdía dinero en cartas y regresaba oliendo a whisky y derrota. Entonces buscaba culpables. Un plato mal lavado, un cubo vacío, una puerta abierta, un niño respirando demasiado fuerte. No usaba siempre lo mismo, a veces la correa, a veces la mano, a veces la vara de avellano que guardaba detrás de la estufa. No había tocado a Ruth de otra manera, al menos no todavía. La niña lo dijo muy recta, sin alivio, como quien sabe que esa frase puede cambiar cualquier día. Dormía en la casa la mayoría de las noches frías, pero en verano desaparecía más. Tenía un revólver viejo. Elías no creía que funcionara. Un cuchillo sí, siempre. Comida.
A veces nada hasta el mediodía del día siguiente, a veces nabos cocidos 3 días seguidos, a veces solo pan mojado en grasa. Escuela, Jonah dejaba ir a los niños cuando le convenía. Si necesitaba a Elías cortando leña o a Ruth fregando, no iban. Ben faltaba cuando estaba demasiado amoratado para sentarse. May no contaba para nadie. Tom escuchó todo sin interrumpir más de lo necesario, pero Clara vio cómo se le endurecía la boca con cada detalle. No era sorpresa, era otra cosa. Una clase particular de rabia que no sube a la voz porque necesita quedarse útil. Muy bien, dijo al fin. Ahora miradme los 4. Lo hicieron. Lo que habéis descrito no es disciplina, es abuso. Y un juez decente lo llamaría así. Ben empezó a llorar otra vez, esta vez sin poder contenerse. No quiero ir con otras personas, sollozó. No quiero dormir sin Eli. Tom miró al niño y luego al mayor. Elías, ¿cuántos años tienes? 12. 12 no son 20. No deberías estar cargando con esto. Pero lo hago, ya lo veo. Tom dejó escapar el aire por la nariz y se puso en pie. Tuvo que inclinar la cabeza otra vez contra las vigas. Señorita Bell, baje conmigo un momento. Clara dudó. No tardaré, les dijo a los niños. Nadie sube, nadie os toca. Ruth asintió. Elías no, pero tampoco protestó. Abajo, en la sacristía pequeña detrás del altar, Tom cerró la puerta con cuidado. La habitación olía a lino guardado y cera. No puedo devolverlos a esa casa esta noche, dijo sin rodeos. Clara sintió que el pecho se le aflojaba apenas. Lo sé, pero tampoco puedo dejarlos escondidos aquí 3 días mientras el pueblo inventa su propia versión. Jonah ya está medio encendido. Si bebe más, intentará entrar con 2 hombres detrás y esto se convertirá en un circo. Entonces, ¿qué hacemos? Tom se quitó el cinturón de cuero donde llevaba la pistola y lo dejó sobre una silla, como si necesitara pensar sin el peso del metal. Opciones malas, señorita Bell. Solo tenemos opciones malas. La mejor sería una orden temporal firmada por el juez del condado. Pero el juez está en Abilene hasta pasado mañana. El pastor no está. El alcalde es un cobarde. Y el pueblo ya ha decidido que Jonah es un desgraciado. Sí, pero un desgraciado dentro de los límites normales. Eso es lo que más me preocupa. Clara apoyó una mano en la mesa estrecha de la sacristía. No los entregue. Tom la miró. No pensaba hacerlo. Entonces lléveselos. ¿A dónde? Aquello la dejó muda. La casa del sheriff estaba en el extremo sur del pueblo. Clara lo sabía. También sabía que él vivía solo con una ama de llaves anciana que iba 3 mañanas por semana. Un hombre solo metiendo a 4 niños en su casa en mitad de la noche sería pasto de murmuraciones antes del amanecer. Tom pareció leerle el pensamiento. Si los llevo conmigo, mañana el pueblo dirá que he secuestrado a los hijos de un viudo para perjudicarlo, y el abogado de Jonah usará eso en cuanto huela sangre. ¿Jonah tiene abogado? No, pero Horace Bellamy sí. Y Bellamy disfruta metiendo la nariz donde puede sacar algo del banco o del ayuntamiento. Si esto se vuelve público, aparecerá. Clara cerró los ojos un instante. Horace Bellamy, otro hombre bien vestido capaz de convertir la miseria de otros en entretenimiento legal. Su nombre entonces en mi casa, dijo de pronto. Tom tardó un segundo en responder. Vive en una habitación sobre la escuela. Lo sé, su nombre es pequeña, también lo sé. Y usted es una mujer sola. Eso también lo sé, sheriff. Él apretó la mandíbula. No por enfado, por cálculo. Sería peor para su reputación que para la mía. Mi reputación me importa menos que esos niños. No debería, pero así es. Tom apoyó ambas manos en la mesa y bajó la cabeza pensando. Cuando habló, su voz fue más baja. ¿Sabe lo que pasará? Mañana una mitad del pueblo dirá que ha hecho lo correcto. La otra mitad dirá que ha traspasado su lugar, y casi todos esperarán a ver cómo sopla el viento antes de decidir de qué lado están. Entonces, que esperen. Tom levantó la vista. Por primera vez desde que había llegado, Clara vio algo parecido a respeto desnudo en sus ojos. No era lo que pensaba de usted cuando la contrataron. ¿Y qué pensaba? Que no duraría el primer invierno. A Clara casi se le escapó una risa breve, agotada. Aún podría no durar. No, creo que sí.
Se hizo otro silencio. Luego Tom enderezó la espalda y volvió a ponerse el cinturón. Bien, los moveremos antes de que Jonah vuelva a pasar por aquí. Irán a su habitación esta noche. Yo me quedaré en la escuela hasta el amanecer. Clara parpadeó. No puede pasar la noche en la escuela. Puedo y voy a hacerlo. Sentado en un banco si hace falta. Así nadie dirá que la he dejado sola con el problema ni que usted ha hecho esto a escondidas de la ley. Eso arruinará su espalda. Mi espalda ya está arruinada. La frase salió tan seca que por un segundo casi pareció humor. Ominkadita sojisores tada. Amachino elotsapsa. Mañana temprano, continuó él, iré al condado de Mill Creek a buscar a la viuda Harlan, posmialos, la que lleva la pensión, la misma. Perdió a su marido y a 2 hijos, pero aún tiene casa grande y ninguna paciencia para los hombres borrachos. Si acepta recibirlos 1 o 2 días, con pago del condado, tendremos techo respetable mientras muevo papeles, y si no acepta, buscaré otra cosa. Pero esta noche la sacamos adelante primero. Y Jonah dormirá la mona en una celda si vuelve a levantar la voz en el salón. Ya me encargaré de darle una razón. Algo había cambiado. La historia ya no avanzaba a ciegas. Ahora había plan. Frágil, incompleto, pero plan al fin. Subieron de nuevo al campanario para explicárselo a los niños. Elías escuchó sin pestañear. Ruth parecía a punto de desplomarse del puro cansancio. Ben solo preguntó una vez si podría llevar la manta vieja. Mai se despertó a mitad de la explicación y se echó a llorar al oír la palabra mover. No quiero ir con el sheriff, dijo entre hipidos. Tom, que estaba a la puerta, no se ofendió. Yo tampoco quiero ir conmigo, respondió. Ronco. Ben lo miró, desconcertado. ¿De verdad? Como un oso con bronquitis. Mai no entendió la frase, pero Ben soltó una risa pequeña, involuntaria. Fue el primer sonido infantil de la noche. No era mucho, pero era un comienzo. Bajaron en fila, cuando la oscuridad se hizo más espesa. Tom salió primero a mirar la calle. Luego hizo una seña. La habitación de Clara estaba sobre la escuela, no sobre la iglesia. Había que cruzar el patio y bordear la tapia baja. El trayecto era corto, pero en aquella noche parecía larguísimo. Elías llevaba a Mai en brazos. Ruth sostenía la manta y el muñeco tuerto. Ben iba pegado a Clara. Tom cerraba la marcha con una mano cerca de la culata del revólver. Nadie habló. Al entrar en la pequeña vivienda, el estrecho espacio pareció encogerse todavía más. Había una cama angosta, una mesa, una silla, una palangana, una estufa pequeña y 2 estantes con libros. Clara sintió vergüenza súbita de lo poco que tenía. Después vio la cara de los niños al notar el calor de la estufa y se le pasó. No es mucho, dijo. Es limpio, respondió Ruth. Eso bastó. Clara sacó sábanas, un edredón gastado, 2 mantas de viaje y una colcha de retales que su madre le mandó desde Ohio 2 inviernos atrás. Hizo un nido en el suelo lo mejor que pudo. Tom bajó de nuevo y regresó con un saco de leña del cobertizo y una lámpara extra. Dormirán aquí, dijo Clara. Yo me quedaré sentada. Usted dormirá en su cama, dijo Tom. No mientras ellos estén en el suelo. Señorita Bell, sheriff, se miraron un segundo. Compartan la cama las 2 niñas, resolvió él. Los chicos al suelo. Usted en la silla si se empeña en hacer tonterías nobles. Clara abrió la boca para protestar, pero Ruth ya estaba ayudando a Mai a subirse al colchón y Ben se había echado sobre la manta como si pudiera dormirse en cualquier sitio del agotamiento. Elías seguía de pie. ¿Y si viene?, preguntó. Tom se acercó a él lo justo. Si viene, hablará conmigo, y si trae a otros, hablará más alto conmigo, y si intenta llevárselos por la fuerza. Tom no sonrió. Entonces descubrirá por qué llevo estrella. Elías sostuvo su mirada durante un largo momento. Luego asintió. No era confianza, pero era aceptación provisional. Y en el oeste, a veces un comienzo era todo. Tom salió al pasillo exterior con una silla recta de la escuela y la colocó junto a la puerta. Desde allí podía ver la escalera, el patio y parte de la calle. Antes de sentarse miró a Clara. Intente descansar un poco. Usted también. Uno de los 2 debe parecer despierto si esto se complica.
Ella quiso darle las gracias, pero algo en la sobriedad de su cara le dijo que no era el momento para palabras suaves. Dentro los niños fueron cayendo uno a uno. May primero pegada al borde de la cama, Ben después, con la mano aferrada al dobladillo del abrigo de Elías. Ruth tardó más. Observaba el techo como si no terminara de creer que no oiría pasos borrachos en la escalera. «Puede dormir», le susurró Clara. «No sé si me sale. Cierre los ojos igual». La niña obedeció. Solo Elías seguía despierto, sentado con la espalda contra la pared y las rodillas dobladas. Parecía dispuesto a vigilar hasta el amanecer. Clara se sentó frente a él, en el suelo. «No puedes hacer guardia siempre». «Sí puedo. No con 12 años. No queda nadie más». La frase fue tan simple que dolió. Clara bajó la voz. «Ahora sí queda alguien más». Elías miró hacia la puerta, donde la sombra del sheriff se recortaba apenas bajo la lámpara del pasillo. «¿De verdad? Por esta noche sí». Él tardó en responder. «Mamá decía que los hombres buenos hablan bajo, que los malos necesitan que todo el mundo los oiga». Clara pensó en Jonah y en Tom, pensó en el porche, en la botella, en la calma dura del sheriff. «Tu madre parecía una mujer lista». Algo se aflojó en la cara del niño. No una sonrisa, pero casi. Se tumbó al fin junto a Ben, todavía vestido, y por primera vez en mucho tiempo, aquella habitación demasiado pequeña no parecía un lugar pobre, sino un refugio. Afuera, el viento siguió golpeando las tablas. Pero esa noche, al menos esa noche, nadie volvió a ponerles la mano encima. La noche no se rompió de golpe, se fue tensando. Clara no llegó a dormirse. Se quedó en la silla, con la espalda rígida y las manos cruzadas sobre el regazo, mirando la forma en que la luz de la lámpara temblaba sobre las mantas en el suelo. Ben se había acurrucado contra Elías como si todavía tuviera 6 años. Ruth dormía a medias, con el ceño fruncido incluso en el descanso. May, en la cama, murmuraba cosas ininteligibles y a veces buscaba con la mano el borde del colchón, como si comprobara que seguía allí. Afuera, Tom Mercer no se movía apenas. Clara lo oía de vez en cuando aclararse la garganta, cambiar el peso en la silla o golpear suavemente el suelo con la punta de la bota. Eran sonidos pequeños, pero constantes, sonidos que decían lo mismo una y otra vez: «Sigo aquí». Debía de ser cerca de medianoche cuando llegó el primer ruido distinto. Un caballo, no al trote, al paso. Clara levantó la cabeza. En el suelo, Elías abrió los ojos al mismo tiempo. No preguntó nada, no hizo falta. Ambos miraron hacia la puerta. Luego oyó la voz de Tom. No alta, no tensa, solo alerta. «Quieto ahí». Hubo un silencio breve y después una risa ahogada, pastosa. «Jonah Wren, sabía que acabarías metiendo la nariz, Mercer». Clara se puso en pie tan deprisa que la silla crujió. Ruth se incorporó de golpe. Ben se despertó desorientado. May empezó a quejarse. «No os mováis», susurró Clara. Elías ya estaba de rodillas. Afuera Tom volvió a hablar. «Baje del caballo». «¿Para qué?» «Para que me encierres por buscar a mis hijos». «Baje del caballo, Jonah». La voz seguía siendo plana, pero Clara ya conocía lo suficiente para oír el hierro debajo. Se acercó a la puerta sin abrirla. Elías se levantó también. «No», dijo ella en voz muy baja. «Tengo que ver». «No, si entra, no va a entrar». Elías apretó la mandíbula. «Eso no lo sabe». Clara iba a responder cuando sonó un golpe seco afuera, como si alguien hubiera bajado del caballo de mala manera o hubiera tropezado al hacerlo. Después, pasos. No hacia la escalera, hacia Tom. «Te crees importante con esa estrella», escupió Jonah, «pero no puedes robarle los hijos a un hombre». «No he robado a nadie». «La maestra sí». «La maestra protegió a 4 niños aterrados». «Hay diferencia. Eso lo decides tú». «No, lo deciden los moratones». Silencio. Clara vio la cara de Elías cambiar. No era miedo ya. Era otra cosa. Una especie de asombro doloroso,
como si llevara tanto tiempo escuchando a los adultos rodear la verdad que no supiera qué hacer cuando uno por fin la decía en voz alta. Jonás soltó una carcajada rota. Moratones, ya estamos. Los niños se caen, los niños mienten, los niños necesitan mano dura. Arrodillarlos sobre maíz no es mano dura. El silencio que siguió fue más largo. Clara sintió el pulso en la garganta. Jonás había entendido. Tom sabía. No había vuelta atrás. Así que te lo contaron, dijo al fin el hombre, con una voz más baja, más peligrosa. Muy bien. Entonces escucha tú también, Mercer. Son míos. Mi sangre, mi casa, mi derecho. Tu derecho termina donde empieza el miedo de un niño. No me sermonees. No te estoy sermoneando. Te estoy diciendo cómo va a ser esta noche. Vas a subirte de nuevo al caballo. Vas a irte a dormir la borrachera. Y mañana, si quieres hablar de derechos, lo harás delante de un juez. ¿Y hasta entonces qué? La maestrita va a jugar a ser madre. Tom no respondió enseguida. Cuando lo hizo, su voz salió tan fría que Clara sintió un escalofrío. Hasta entonces, mientras yo esté aquí, nadie te toca. La frase atravesó la habitación. Ruth cerró los ojos. Ben se acercó más a Elías, y May, medio dormida, dejó de quejarse como si el tono mismo de aquella voz hubiera llegado hasta ella. Jonás debió de dar un paso, porque Clara oyó el roce de botas sobre la tierra, luego el sonido seco del cuero. Tom había desabrochado la funda del revólver. No lo hagas, dijo. No levantó la voz. No hizo falta. El siguiente ruido fue un escupitajo. Esto no se va a quedar así, Mercer. No esperaba que sí. No sabes lo que es criar solo. No sabes lo que hace una casa vacía con un hombre. Sé lo suficiente para distinguir entre dolor y crueldad. Jonás soltó un resoplido y por primera vez Clara oyó algo bajo la borrachera. No arrepentimiento, no del todo, pero sí cansancio. Un cansancio podrido, vuelto veneno con los años. Ella se murió y me dejó con todo, murmuró. Con la deuda, con los gritos, con la niña llorando, con el chico mirándome como si ya supiera que no sirvo. Y ahora todos me miran igual. ¿Tú también? Tom tardó un segundo en responder. No me importa lo que eras, me importa lo que haces. Aquello encendió algo. Yo les doy techo y miedo. Yo les doy comida cuando recuerdas hacerlo. Son míos. Y entonces llegó el golpe. No un disparo, no una pelea larga, solo el sonido brutal y breve de un cuerpo chocando contra la baranda de la escalera exterior, un gruñido ahogado y después la voz de Tom, ahora sí dura como piedra. Se acabó. Clara abrió la puerta antes de pensar. Tom tenía a Jonás doblado contra la baranda, un brazo retorcido a la espalda y la cara del hombre hundida contra la madera. El caballo, unos pasos más allá, resoplaba nervioso. La lámpara del pasillo oscilaba, lanzando sombras largas sobre los dos cuerpos. «Vuelva adentro», dijo Tom sin mirarla. Pero ya era tarde. Jonás levantó la cabeza lo justo para verla por encima del hombro. Tenía sangre en el labio y odio en los ojos. «Esto es culpa tuya». Clara sintió que el miedo intentaba subirle por el pecho. No le dejó sitio. «No», dijo. «Esto es culpa suya». Él quiso girarse, pero Tom apretó más el brazo y Jonás soltó un gemido de rabia. «Te llevaré por alteración del orden, amenaza y resistencia», dijo el sheriff. «Y si me das otra razón, dormirás esposado al banco de la celda. Vas a arrestarme por mis propios hijos. Voy a arrestarte por creer que eso te da permiso para romperlos». Clara nunca olvidaría el silencio que siguió, no porque fuera largo, sino porque por primera vez no pertenecía a Jonás, pertenecía a Tom. El sheriff lo empujó hacia adelante, lo bastante para hacerlo caminar. Luego miró a Clara por encima del hombro. «Cierre la puerta, no abra a nadie más esta noche salvo a mí». «¿Se lo lleva?» «Sí. ¿Y mañana?» «Mañana empieza lo difícil». La frase quedó suspendida entre ellos. Clara asintió y cerró. Dentro, los niños estaban inmóviles. Ben miraba la puerta como si pudiera atravesarla. Ruth tenía a May en brazos. Elías seguía de pie,
pero sus manos temblaban. «Se lo ha llevado», dijo Clara. Nadie respondió. Entonces Ben hizo la pregunta que los otros tres no podían hacer. «¿Volverá?» Clara se acercó despacio. «No esta noche». Pero después, no era una pregunta infantil. Era el centro mismo del problema. Clara se arrodilló frente a él. «No lo sé todavía». Ben bajó la cabeza. Odio cuando los mayores dicen eso. A Clara se le escapó una exhalación que casi fue una sonrisa triste. «Yo también», Ruth habló entonces con la voz ronca del sueño roto. «¿Nos van a llevar mañana?» Clara miró a Elías antes de contestar. Él no apartó la vista. «El sheriff va a intentar encontrar una casa donde podáis estar juntos mientras se arregla esto». «Eso no existe», dijo Elías. Tal vez sí. No aquí». Clara quiso negarlo, pero no pudo. El niño conocía su pueblo mejor que ella. Conocía sus límites, sus cobardías, su manera de mirar a los pobres como si fueran lluvia inoportuna. «Entonces habrá que obligarlo a existir», dijo al fin. Elías la observó largo rato. «¿Por qué sigue haciendo esto?» Otra vez la misma pregunta. Pero ya no sonaba igual, ya no era defensa, era incredulidad. Clara pensó en responder con algo noble, con deber, con conciencia, con fe, pero ninguna palabra le pareció limpia. «Porque cuando yo tenía 9 años», dijo despacio, «mi padre bebía y mi madre aprendió a callar para sobrevivir. Nunca nos pegó como vuestro padre os pega a vosotros, no de esa manera, pero rompía cosas, gritaba. Hacía que la casa se sintiera pequeña y sucia, y una vez una vecina me vio llorando detrás del gallinero. Supo que algo pasaba. Lo vi en su cara, pero no hizo nada. Nunca lo olvidé». La habitación quedó en silencio. Ruth fue la primera en moverse. Apretó más fuerte a Mai. «Y luego crecí. Mi padre murió. Mi madre se volvió más pequeña cada año. Y yo juré que si alguna vez veía ese miedo en otros niños, no miraría hacia otro lado». Ben se había quedado muy quieto. «Entonces sí sabe». «Sí», dijo Clara. «Sé un poco». No era lo mismo. No podía serlo. Pero era suficiente para que algo se aflojara en la cara de Ruth. Lo bastante para que apoyara la cabeza contra la pared y cerrara los ojos de nuevo. Elías volvió a sentarse por fin. «Está bien», murmuró. «¿Qué? Que se quede». Clara tardó un segundo en entender que no hablaba de ella. Hablaba del sheriff, de la ayuda, de la posibilidad. No estaba solo, ya no del todo. Afuera, el sonido de pasos regresó casi una hora después. Esta vez firmes, cansados. Clara abrió cuando Tom llamó. Traía más frío en el abrigo y el gesto agotado de quien ha pasado demasiado tiempo tratando con hombres que ya eligieron perderse. «Está encerrado», dijo. «Dormirá hasta mañana o hasta que el dolor del hombro lo despierte, lo que llegue primero». Se resistió. Tom se quitó el sombrero, lo justo para recordarme que estoy mayor. Clara vio un raspón rojo en sus nudillos. «Está sangrando. No es mío». Entró solo hasta el umbral y miró hacia el interior. Los niños seguían despiertos, pero más flojos, como si el cuerpo hubiera empezado por fin a creer lo que la cabeza todavía no podía. Tom habló para todos. «Escuchadme, mañana al amanecer iré a Mill Creek. No prometo milagros, pero sí prometo volver con una opción mejor que esta habitación. Hasta entonces nadie sale solo, nadie abre, y si yo no estoy aquí antes del mediodía, la señorita Bell os llevará a la cocina de la señora Gibbons, la viuda del panadero. Ya está avisada, ¿entendido?» Ruth asintió primero. Ben después. May ni siquiera fingió estar despierta. Elías miró a Tom fijamente. «¿Por qué nos ayuda?» Tom apoyó una mano en el marco de la puerta. «Porque alguien tendría que haber ayudado mucho antes». No añadió más. No hacía falta. La noche terminó de caer sobre el pueblo como una manta húmeda. Dentro de la pequeña habitación, el aire olía a cera, lana y cuerpos cansados. Clara volvió a la silla, Tom regresó a su puesto en el pasillo, y poco a poco, uno por uno, los niños fueron cediendo al sueño de verdad, no al desmayo del agotamiento, a un sueño distinto, inseguro todavía, ligero,
pero sin pasos borrachos, subiendo una escalera. Clara miró el perfil de Elías, ya vencido al fin contra la pared, y pensó en lo que Tom había dicho. Mañana empieza lo difícil. Tenía razón, porque rescatar a alguien una noche era una cosa. Conseguir que el mundo no se lo tragara de nuevo al día siguiente era otra muy distinta. Y en el oeste, a veces lo peor no era el hombre cruel. Lo peor era el pueblo que prefería llamarlo problema privado. El amanecer llegó gris y cortante, con una luz pobre que se filtró por la ventana como si también ella dudara en entrar. Clara no recordaba haberse dormido, pero debió de cerrar los ojos unos minutos, porque despertó con el cuello rígido y la manta caída sobre las rodillas. No la había cogido ella. Miró hacia la puerta entreabierta y vio al sheriff Tom Mercer todavía en la silla del pasillo, inclinado hacia adelante, con los codos sobre las piernas y el sombrero descansando en una mano. Seguía despierto. Dentro, los niños dormían en un desorden agotado. Ben tenía un brazo sobre el pecho de Elías. Ruth se había deslizado hasta el borde de la cama para no aplastar a Mai, que dormía con la boca abierta y una mejilla hundida en la almohada de Clara. Aquella imagen, tan impropia, tan apretada, tan poco digna de un hogar y, aún así tan quieta, hizo que algo se le apretara en el pecho. Tom alzó la vista en cuanto la oyó moverse. ¿Descansó algo? Lo suficiente para seguir de pie. ¿Y usted? He tenido noches peores. No parecía una respuesta vanidosa, solo cierta. Se puso en pie despacio, como si la espalda le cobrara cada hora de la noche, y miró dentro de la habitación. Salen cuando yo diga. Quiero cruzar el pueblo antes de que la gente empiece a llenar la calle principal. Va ahora mismo. Si quiero llegar a Mill Creek y volver antes del mediodía, sí. Colusa se levantó y lo siguió al pasillo. Y si la viuda Harlan dice que no, Tom se colocó el sombrero. Entonces encontraré otra puerta. No hay muchas. Con una basta si es la correcta. Era una frase sencilla, pero Clara sintió el peso de lo que había debajo. No hablaba solo de techo. Hablaba de dignidad, de testigos, de una casa respetable donde aquellos niños no fueran tratados como un paquete incómodo. Tome, dijo ella, y volvió dentro para sacar de la mesa medio pan envuelto en un paño y un trozo de queso. No es gran cosa. Tom lo aceptó sin falsa modestia. Gracias. Cuando ya iba a girarse hacia la escalera, Clara habló más bajo. ¿Cree que el pueblo se pondrá de su lado? Tom tardó un segundo en responder. El pueblo nunca se pone primero del lado correcto. Primero mira, calcula, mide el costo. Luego decide si la decencia le sale barata. Eso no suena esperanzador. No lo es. La miró entonces con esa franqueza seca que tanto la había descolocado la noche anterior. Pero a veces basta con que 2 o 3 no se muevan, y eso cambia el resto. No era una promesa, pero era algo. Se marchó sin hacer ruido. Clara lo oyó bajar la escalera, cruzar el patio y alejarse a caballo poco después. El sonido se perdió en la mañana helada. Cuando se volvió, encontró a Elías despierto. No había oído sus pasos al acercarse. Estaba sentado ya, con el pelo revuelto y la cara más pálida que la noche anterior. Se ha ido. Volverá. Eso dijo. Clara sostuvo su mirada. Sí, Elías asintió, pero no parecía convencido. Solo cansado de necesitar convencerse. El despertar fue lento. Ben olía a sueño y sobresalto. Ruth se disculpó por haber ocupado la cama, como si incluso eso pudiera ofender a alguien. Mai pidió leche antes de abrir del todo los ojos. Clara encendió la estufa de nuevo, calentó agua, cortó el pan en rebanadas finas y racionó lo poco que quedaba de melaza, con un cuidado casi ridículo. Nadie se quejó, no era mucho, pero era un comienzo. A media mañana, el pueblo ya estaba despierto del todo. Desde la ventana se oían ruedas, voces, una carreta cargando barriles, el martillo del herrero, la vida normal. Y debajo de esa normalidad, Clara sentía otra cosa, la noticia corriendo de casa en casa, de tienda en tienda, la maestra, los Wren, el sheriff, Jonah en la celda, todo el mundo cosiendo su propia versión. Ruth fue la primera en decirlo. Ya están hablando. Clara se volvió desde la palangana donde lavaba una taza.
Sí, lo hacen siempre. También pueden cansarse. Ruth negó con una madurez triste. No cuando huelen algo así. Ven al sol a vista. ¿Qué huelen? Ruth tardó un segundo. Sangre que no es suya. El silencio que siguió fue breve, pero suficiente para que Clara entendiera que aquella niña de 10 años ya conocía demasiado bien a los adultos. Cerca de las 11 llamaron a la puerta. Ben dio un respingo. May corrió hacia Elías. Clara sintió el corazón en la garganta hasta que oyó la voz de la señora Gibbons, la viuda del panadero. «Señorita Bell, soy yo. Le traigo algo caliente». Abrió con cuidado. La señora Gibbons entró con una olla envuelta en paños y 2 hogazas pequeñas bajo el brazo. Era una mujer de 60 años, de espaldas fuertes y cara fatigada, con el cabello gris recogido en un moño severo y unos ojos que no perdían el tiempo. Miró a los niños. No con lástima, con evaluación. «Así que son ustedes». Ninguno respondió. «Bien», dijo ella, dejando la olla sobre la mesa. «Lo primero es comer. Lo segundo es no hacer ruido si no hace falta. Lo tercero es no creer todo lo que diga la gente de abajo. La mitad son necios y la otra mitad tiene miedo de llevarles la contraria». Destapó la olla. El olor a guiso de patata y cebolla llenó la habitación al instante. Ben tragó saliva con tanta fuerza que la mujer lo oyó. «Sí, hijo, es para ustedes», dijo sin suavizar la voz. «Pero despacio o lo devolverán entero». May, que ya la observaba con reverencia, preguntó: «¿Usted manda mucho?» La señora Gibbons resopló. «Lo suficiente». Eso bastó para que May decidiera confiar en ella. La viuda se acercó luego a Clara y habló en voz baja. «El pueblo está dividido. El alcalde dice que el sheriff se ha excedido. La señora Patterson dice que se ha tardado demasiado. El doctor Klein ha ido a ver a Jonah a la celda porque le dolía el hombro. Y Bellamy ya está husmeando». Clara cerró los ojos un instante. «Claro, no he venido a asustarla. He venido a decirle que, si Mercer no vuelve a tiempo, mi cocina sigue abierta». «Gracias». La mujer la miró con una mezcla de dureza y aprobación. Hizo bien, no eran palabras grandes, pero en boca de la señora Gibbons valían más que un sermón. Se marchó tan deprisa como llegó. Los niños comieron en un silencio casi reverente. Incluso Elías pidió una segunda cucharada, lo que para Clara fue más elocuente que cualquier frase. El mediodía llegó y Tom no volvía. La una pasó también. Cada ruido de caballo en la calle les tensaba el cuerpo. Cada voz cerca de la escuela hacía que Ben levantara la cabeza. Ruth fingía calma, pero se retorcía las manos cuando creía que nadie la miraba. May se quedó dormida otra vez, agotada de tanto sobresalto. Y Elías, sentado junto a la ventana sin asomarse demasiado, parecía volverse más viejo a cada minuto. «No vendrá», dijo al fin sin mirar a Clara. «Vendrá. Eso dijo usted esta mañana. Y lo sigo diciendo». Él se volvió entonces. «¿Y si no puede?» No había desafío en la pregunta, solo la costumbre de esperar lo peor antes de que lo peor pudiera sorprenderlo. Clara se acercó. «Entonces iremos con la señora Gibbons. Y si tampoco basta, iremos al despacho del sheriff. Y si tampoco basta, a la iglesia otra vez. No os voy a entregar». Elías la sostuvo con la mirada durante un largo momento. «No sé por qué la creo». «Yo sí», dijo Ben desde el suelo, medio escondido tras la taza vacía. «Porque sigue aquí». La frase dejó la habitación en silencio. Clara sintió que algo se le quebraba y se recomponía al mismo tiempo. Y entonces, por fin, oyeron el caballo. Tom Mercer subió la escalera con barro seco en las botas y el rostro tenso de quien ha pasado toda la mañana discutiendo con gente difícil. Pero no venía solo. Tras él apareció una mujer alta, de hombros rectos, con un abrigo oscuro bien cepillado, guantes de lana y una cara alargada donde la severidad y la compasión parecían haber aprendido a convivir sin molestarse. Tendría unos 50 años, no sonreía. «Niños», dijo Tom, entrando primero, «esta es la señora Eleanor Harlan».
La mujer los miró uno por uno. Tengo una casa con 6 habitaciones, una cocina caliente, 2 reglas importantes y poca paciencia para tonterías. Si vienen conmigo, estarán limpios, alimentados y juntos, pero no tolero mentiras, insultos ni puertas golpeadas. ¿Ha quedado claro? May parpadeó. Sí, señora. Ruth asintió enseguida. Ben también. Elías fue el último. La señora Harlan lo vio. ¿Algún problema? ¿Por cuánto tiempo? Ella no endulzó la respuesta. Por ahora, hasta que el juez del condado vea el caso. Después, dependerá de lo que se decida y de cuánto pelee yo si no me gusta esa decisión. Tom dejó el sombrero sobre la mesa. La señora Harlan ha aceptado recibirlos como custodia temporal del condado. Ya hablé con el secretario de Mill Creek. No es la orden final, pero nos da cobertura hasta que el juez vuelva. Clara soltó el aire que no sabía que seguía reteniendo. Y Jonah sigue encerrado. Bellamy intentó sacarlo, pero el doctor Klein certificó intoxicación y conducta violenta. Dormirá otra noche en la celda. Mañana, cuando esté más sobrio y más cobarde, lo llevaré ante el juez de paz para la primera comparecencia. La señora Harlan se quitó un guante. No me gustan los hombres que llaman crianza a descargar su miseria sobre criaturas. Ya tuve uno así en mi familia. No repito errores. Clara la miró mejor entonces. Entendió. No era simple caridad. Había memoria en aquella firmeza. El movimiento de la partida fue extraño, casi solemne. Ruth dobló las mantas como si temiera dejar desorden en un lugar sagrado. Ben quiso llevarse la cuchara de madera de Clara porque, según dijo en un murmullo avergonzado, huele a sopa buena. Clara se la dio. May se empeñó en cargar su muñeca tuerta y el caballo de madera al mismo tiempo. Y Elías, antes de cruzar la puerta, se volvió hacia la pequeña habitación y la recorrió con los ojos como quien memoriza un refugio por si alguna vez necesita encontrarlo de nuevo. Abajo esperaba una carreta cerrada de la señora Harlan y a unos pasos Tom Mercer junto a su caballo. La calle principal estaba llena, no a rebosar, pero lo suficiente. Gente en el porche de la tienda general, 2 mujeres frente a la mercería, el herrero con los brazos cruzados, el alcalde a media distancia, fingiendo no mirar, Bellamy junto al banco, y más allá, la señora Patterson, la señora Gibbons y el doctor Klein, un pueblo entero midiéndose a sí mismo en silencio. Clara sintió la tentación de bajar la cabeza. No lo hizo. La señora Harlan tampoco, Tom menos aún. Los niños salieron en fila, May de la mano de Ruth. Ben pegado a Elías, y por un segundo, al verlos así, tan visibles, tan vulnerables y tan decididos a no soltarse, algo cambió en las caras de algunos de los presentes. No en todos, pero sí en algunos. La señora Patterson fue la primera en moverse. Bajó del porche de la tienda general con una cesta en el brazo. Para el camino, dijo, entregándosela a la señora Harlan. Pan, manzanas y un poco de mantequilla. La señora Gibbons se acercó después con un paquete de ropa doblada. De mis sobrinos. Les quedará grande a 2 de ellos y pequeña a 1, pero se apañarán. El doctor Klein, incómodo en su propio cuerpo, carraspeó. Puedo examinar a los niños esta tarde, señora Harlan. Sin coste. Bellamy hizo una mueca, pero no habló. El alcalde siguió sin moverse. No era mucho, pero era algo. Tom lo vio también. Se inclinó hacia Clara lo bastante para hablar bajo. Le dije que a veces bastan 2 o 3. Ella no respondió. No podía. La señora Harlan ayudó a May a subir a la carreta, luego a Ben. Ruth se acomodó sola. Elías fue el último. Antes de entrar, miró a Clara. No parecía un niño, no exactamente, pero durante un segundo sí pareció uno que no sabía cómo despedirse. Gracias, dijo. Solo eso. Clara sintió un nudo en la garganta. Ve, él asintió y subió. La carreta arrancó despacio, no con prisa, no como una huida, como una decisión. La gente la vio alejarse en silencio. Cuando por fin dobló la esquina y desapareció, el pueblo pareció volver a respirar. Algunos se dispersaron enseguida. Otros se quedaron un poco más, incómodos de seguir allí sin espectáculo. Bellamy entró en el banco.
El alcalde cruzó la calle hacia la barbería como si todo aquello no hubiera ocurrido, pero la señora Patterson se acercó a Clara y le apretó la mano una vez. Hizo bien. Luego se fue. Tom y Clara se quedaron solos en el borde del patio de la escuela. El viento movía apenas el bajo de su falda. El sheriff tenía ojeras nuevas, y aún así, en medio del cansancio, algo en su cara se había aflojado. No ha terminado, dijo él. Lo sé. Vendrán declaraciones, el juez, quizá testigos, quizá más suciedad de la que merecen esos niños. Lo sé. Tom la miró, pero esta noche dormirán en camas de verdad. Clara asintió. No era una victoria completa. No disolvía años de miedo, no borraba los moretones, no garantizaba el futuro, pero era una noche, una casa, una puerta cerrada del lado correcto. No era mucho, pero era un comienzo. Días después, el juez del condado escuchó el caso. El doctor Klein habló, la señora Harlan también. La señora Patterson declaró que había visto hambre demasiadas veces en esos niños para llamarlo accidente. Clara habló con la voz firme. Tom presentó el informe de la detención y las marcas visibles. Incluso la señora Gibbons, que detestaba los tribunales y las formalidades, se presentó para decir que un pueblo que tolera ciertas cosas deja de merecer llamarse decente. Jonah Wren intentó mentir, luego intentó llorar, después culpar al whisky, a la viudez, a la mala suerte, a la ingratitud de Elías, a la fragilidad de Ruth, al carácter de Ben, al llanto de May. No funcionó. El juez retiró la custodia. Los niños quedaron, de momento, bajo tutela temporal de Eleanor Harlan, con supervisión del condado y la condición expresa de no separarlos. Jonah recibió multa, vigilancia y la promesa de una temporada en prisión si volvía a acercarse borracho a la casa. No era toda la justicia del mundo, pero era justicia suficiente para empezar. Pasó el invierno. Ruth volvió a la escuela con el pelo limpio y un cuaderno nuevo. Ben dejó de dormirse sobre la pizarra. May entró por fin como alumna oficial, sentándose en primera fila con una seriedad casi cómica. Y Elías tardó más. Siguió vigilando puertas durante semanas. Siguió comiendo rápido. Siguió despertándose a veces con la mandíbula apretada. Pero un día de enero, cuando Clara repartía lectura en voz alta, lo vio reírse bajito por una torpeza de Ben. Solo un segundo, solo una grieta en la armadura. Algo había cambiado. Una tarde de marzo, al salir de clase, encontró al sheriff Mercer apoyado en la valla de la escuela. No parecía haber venido por un problema. Solo estaba allí, con las manos en los bolsillos del abrigo y el cielo dorándose a su espalda. La señora Harlan dice que Elías ya duerme toda la noche, dijo. Clara sonrió sin darse cuenta. Eso es mucho. Lo es. Se quedaron mirando cómo los niños cruzaban el patio. Ruth llevaba a May de la mano. Ben perseguía una rama como si fuera espada. Elías caminaba detrás, pero sin la tensión feroz de antes. Solo atento, como un hermano mayor, no como un hombre pequeño. Baeses la vida devuelve algo de lo que había quitado, dijo Clara. Baesor, Tom la miró de perfil. A veces sí. Hubo un silencio cómodo. Luego él carraspeó, casi incómodo. La señora Harlan da una cena el domingo. Quiere agradecer a quienes no se comportaron como muebles, según sus propias palabras. Yo iré. Los niños también. Pensé que quizá usted... Clara lo miró entonces. Tom Mercer, tan sobrio, tan poco dado a adornar nada, parecía de pronto un poco menos seguro que frente a Jonah Wren en la oscuridad. Quizá yo, repitió él, podría pasar a recogerla, si le parece bien. Clara sintió algo leve, inesperado, abrirse paso entre todo lo vivido. No era una solución, no era una promesa, pero era algo, y eso, por ahora, era suficiente. El domingo fue sencillo, una mesa larga, pan caliente, guiso, risas pequeñas todavía torpes, May dormida en el regazo de la señora Harlan antes del postre, Ben enseñando con orgullo la cuchara de madera que aún guardaba, Ruth ayudando a recoger sin que nadie se lo ordenara.
Elías, por primera vez, sentado sin vigilar la puerta. Y cuando Clara entró en aquella casa, iluminada por lámparas de aceite y voces tranquilas, lo supo de inmediato. No era el final que ninguno de ellos había imaginado. Era mejor, porque lo perdido no volvía. La infancia robada no regresaba. La madre muerta seguía muerta. Las cicatrices no desaparecían por un fallo de juez ni por una cena cálida, pero algo nuevo había nacido. Una red, un hogar prestado que se estaba volviendo real. Un pueblo que, al menos esa vez, no consiguió mirar hacia otro lado del todo. Un sheriff que se había quedado en una silla toda la noche para que 4 niños pudieran dormir sin miedo. Una maestra que abrió una puerta y no la cerró cuando empezó a costarle algo. Y eso, en aquellas tierras duras, era una forma de milagro. Si te conmueven las historias del oeste donde la bondad todavía encuentra un camino, suscríbete para la próxima. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad escuchas esta historia y si tú también habrías abierto esa puerta aquella noche.